y según el historiador sueco Gimberg, se refiere a esta como una transformación de la existencia humana que aceleró el ritmo de la historia. Y todo esto fue consecuencia de diversos sucesos ocasionados en forma de descubrimientos científicos, inventos técnicos y nuevos métodos de trabajo. Por ello se dice que esta revolución inició en Inglaterra, ya que poseía las condiciones requeridas para ese cambio. Y el proceso del mismo de la producción gracias al uso de las máquinas y los bienes que se producían. Siguiente diapositiva, por favor, Ana. Bueno, por otro lado, antes de que todo el proceso de industrialización empezara, los hombres producían y vivían de una manera similar a sus antepasados y estas sociedades presentaban ciertas características, como tener una población que crecía de manera lenta, aunque sus tasas de natalidad eran altas, también existían, por otro lado, sus tasas elevadas de mortalidad, ya que eran generadas por las hambrunas, guerras y las casi nulas medidas de higiene que se tenían en la época. También se observaba que la economía era agraria y la principal fuente de ingresos se debía a la agricultura y ganadería, ya que la industria en esa época tenía muy poca importancia y era vista de manera artesanal, ya que no se usaban máquinas y se organizaban en gremios. Por otro lado, tenemos los intercambios comerciales. Estos eran limitados porque predominaban los intercambios realizados a larga distancia por barco. Las comunicaciones terrestres eran de mala calidad y los transportes de la época también eran primitivos aún. A su vez se ve el desarrollo urbano, que era escaso debido a que la mayor cantidad se encontraban en las sociedades rurales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaremos acerca de la industrialización y dentro de los factores que propiciaron tenemos a la hiladora o máquina de tejer, que fue creada en 1764 por James Herpes, y se puede decir que su papel en la revolución industrial fue de mucha importancia, ya que esta redujo el trabajo que se necesitaba para la producción del hilo, lo cual también ayudó a la industria del algodón, y en la cual solo un trabajador podría manejar hasta 8 o más máquinas de estas todo al mismo tiempo. Esto permitió ahorrar costos en mano de obra y aumentar la productividad. Eh, Todo esto se trata de la primera mejora técnica importante en el sector textil y un gran símbolo durante esta época, ya que para que se produjera la revolución industrial eran necesarias las máquinas que no solo sustituyeran la mano, el trabajo manual, sino que impusieran la concentración de producción en las fábricas. Por otro lado, en 1779, el ingeniero inglés James Watt descubrió la energía a vapor, lo que estimuló la producción de carbón, y esto a su vez permitió la creación de una nueva metalurgia, lo cual era esencial para la construcción de los ferrocarriles, y estas revolucionaron las comunicaciones terrestres y los buques movidos por vapor, lo cual cambia a una gran medida las comunicaciones marítimas de la época. Asimismo, también tenemos las transformaciones demográficas, y estas fueron acelerando el crecimiento de la población, lo que significaba que la gente para trabajar en industria, y así como el aumento de la demanda de los productos manufacturados. La razón de este crecimiento se debió fundamentalmente al descenso de la tasa de mortalidad, ya que se vio algunos avances en la medicina, en los hábitos de higiene y las mejoras de alimentación. El comienzo de las transformaciones agrícolas en Inglaterra, cuyos avances y eficacia hicieron que se necesitara menos gente para las tareas agrícolas, y esa mano de obra desocupada quedó disponible para el trabajo industrial. Y por otra parte, se vio el aumento de la capacidad de la producción agrícola, lo cual fue posible para abastecer de alimentos a la creciente población. Ya más adelante vamos a poder ver esto a más a detalle con las exposiciones de mis compañeras. Dentro de las características principales encontramos la producción industrial a gran escala, especialmente en el sector de la alimentación, el dominio en los sectores económico y político de la burguesía, lo cual reemplazó al poder absoluto de la nobleza y se creó una
clase social proletaria. También se ve el desarrollo de nuevas industrias como la textil, la sustitución del hierro por el acero, ya que era un material más duro y resistente, y finalmente el desarrollo del comercio mundial debido a la enorme capacidad de producción y la innovación del transporte terrestre y marítimo. Siguiente diapositiva, por favor, Ana. Ya. También tocaremos el punto de las nuevas clases sociales que surgieron, ¿no? Ya que la revolución industrial planteó estos nuevos modelos de producción y a su vez permitió el desarrollo de otros sectores sociales. Por un lado tenemos a los burgueses o empresarios y por otro lado a los proletarios u obreros que caracterizan la sociedad contemporánea como una sociedad de clases. Bueno, con respecto a la burguesía, este fue el grupo social más beneficioso, que más beneficios obtuvo en los cambios producidos por la revolución industrial, ya que los burgueses no solo se enriquecieron, sino que su poder e influencia que tenían sobre el resto de la sociedad se volvió aún más fuerte. Mientras más dinero estos poseían, más riquezas podían invertir en el desarrollo de nuevas fábricas, ya que ellos mismos eran los dueños de las máquinas con las que se fabricaban los productos y el aumento del comercio hacía que su riqueza estuviera siempre en aumento. Y mientras que el proletariado es entendido como aquel sector social conjunto de la población expropiada de sus condiciones materiales de existencia, ya que eran sometidos de manera directa o indirectamente al capital y se veían obligados a vender su fuerza de trabajo, ¿no? De una manera casi como una explotación. Ahora continuará con la exposición mi compañera Ana Lucía. Para animarles un poco, me ha gustado mucho su obra. Bueno, muy bueno. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a tratar el siguiente punto, que es la revolución demográfica, sus aspectos generales. Durante los siglos pasados a lo que fue la revolución industrial, es decir, antes de la segunda mitad del siglo XVIII, la población había tenido un crecimiento bastante lento y principalmente concentrado en el campo. Sin embargo, entre 1750 y 1850 se va a presentar un cambio en lo que es la tendencia demográfica y va a consistir en un crecimiento sin precedentes de lo que son los recursos humanos. Las causas de la revolución demográfica en sí son bastante variadas, pero principalmente nos vamos a concentrar en tres. Primero vamos a encontrar que va a haber un desarrollo paulatino de lo que es la medicina, con la presencia de instrumentos de exploración física, con precios considerablemente más bajos en las medicinas y con el inicio del desarrollo de las vacunas y la inmunología. También se va a presentar una mayor disponibilidad de alimentos. Esto debido a la producción industrial y a lo que se le conoce como revolución agrícola, que es un aumento en la producción gracias a la inversión que hicieron los propietarios en nuevas técnicas y sistemas de cultivo. Gracias a estas dos causas va a venir como una consecuencia de estas otra causa, que es el descenso de la mortalidad, que vienen a ser menos posibilidades de enfermar que tenía la población. Bueno, profundizando ahora en el desarrollo de la medicina, debemos recordar que en los inicios los doctores debían recurrir primero a lo que eran sus sentidos para poder así saber cuál era la dolencia del paciente. Escuchaban lo que les decían y cómo respiraban, olían las secreciones, etc. Sin embargo, esto va a cambiar a partir de 1816, cuando el médico francés Laennec, guiado por la timidez que él sentía a la hora de acercarse a sus pacientes para escuchar su respiración o el corazón, recuerda que el sonido viaja mejor a través de los sólidos. Entonces él agarra lo que es su cuaderno de apuntes y lo dobla en forma de tubo, descubriendo así de manera bastante rudimentaria lo que es el primer estetoscopio. A partir de ese momento ya van a empezar a descubrirse nuevos instrumentos de exploración física, como es el oftalmoscopio, el laringoscopio, el electrómetro. Por otro lado, debemos retroceder a 1757, cuando un niño de 8 años es infectado con el virus de lo que es la viruela vacuna por Edward Jenner, que es un médico británico. Este niño claramente se enfermó
Pero lo curioso es que a las 48 horas él ya estaba completamente recuperado, quedando así inmunolizado a lo que es la viruela humana. Desde ese momento se inventó lo que es la primera vacuna, pero no se le empezó a considerar de esta manera hasta 1881. En sí, el descubrimiento de esta vacuna abre el camino a lo que conocemos como inmunología, que es un término que usamos mucho debido al contexto actual. Bueno, ahora haciendo énfasis en la causa relacionada con la mayor disponibilidad de los alimentos, vamos a mencionar los motores de vapor, específicamente el ferrocarril. Recordemos, como ya mencionó mi compañera, que antes de la invención de este motor de vapor, se recurría a lo que era la fuerza animal a la hora de transportar los productos alimenticios desde el campo a la ciudad, demorándose una considerable cantidad de tiempo. Sin embargo, esto cambia en 1814, cuando George Stephenson, un ingeniero mecánico e ingeniero civil británico, desarrolla lo que es el ferrocarril y dándole así una vuelta completa a lo que es el transporte de los alimentos, ya que se está creando una facilidad a la hora de transportarlos, reduciendo también las posibilidades de escasez. Los ferrocarriles transportaban materias pesadas con una rapidez que antes era impensable de 32 a 40 kilómetros por hora. Bueno, sin hacer mucho hincapié a la hora de hablar sobre el aumento poblacional debido al descenso de la mortalidad, ya que esto se va a explicar en las consecuencias de la revolución demográfica, debemos tener en cuenta que primero la tasa de natalidad de Gran Bretaña siempre había sido alta. Lo que va a cambiar es la tasa de mortalidad, debido a las dos causas que ya expliqué antes. Y va a suceder lo que podemos observar en el PPT. Entre 1700 y 1740, la población se había mantenido estable en unos 6 millones de habitantes, pero para 1801 ya eran 8.3 millones de habitantes, y para 1850 prácticamente se había duplicado a 16.8 millones de habitantes, llegando a ser en 1901 30.5 millones de habitantes. Ana, una consulta. ¿Ustedes han hecho ese gráfico? ¿Así los dibujitos también? Están Sí, bonitos, ¿eh? profe. Continúa, continúa. Bueno, ahora pasemos a hablar acerca de lo que es el fenómeno de urbanización. Antes del siglo XVIII, la población se había concentrado en lo que era el campo, pero cuando se empezó a desarrollar lo que es el aumento poblacional, nos podemos ir dando cuenta cómo es que la población empieza a abandonar sus tierras y a refugiarse en lo que son los centros urbanos, en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida. Sin embargo, Gran Bretaña no estaba preparada para todo lo que era el fenómeno de urbanización. No había ninguna planificación urbana. Las ciudades inglesas presentaban uno de los peores escenarios de urbanismo en toda Europa. Bueno, la mejora en la calidad de vida que la gente venía a buscar definitivamente no la llegaron a encontrar. El hecho de que ahora una mayor población se encontrara en lo que es la ciudad dio un cambio radical a lo que es el periodo industrial. Entonces, ahora nos encontramos frente a un tema de gran preocupación, tanto analítica como moral. Los historiadores y en sí varios pensadores de la época estaban intentando darle una respuesta a la cuestión de si de verdad los trabajadores industriales de las ciudades tenían una calidad de vida superior o inferior a lo que eran sus antepasados, los trabajadores agrícolas. La respuesta vendría a ser que en realidad la calidad de vida que ellos presentaban también era bastante baja, y eso que en la época anterior también había sido bastante mal. Bueno, observemos ahora lo que es el estilo de vida de lo que es la población trabajadora. Sus pasatiempos primero estaban limitados, ya que pasaban la mayor parte del tiempo dentro de lo que era la fábrica trabajando. Pero cuando ya salían, acudían a lo que era la taberna y las mujeres se encargaban de la casa. Respecto a su vivienda, podemos decir que se encontraban a los alrededores de su lugar de trabajo, y estos sitios no contaban con ningún servicio básico. La salubridad de los conglomerados era simplemente pésimo. Es por eso que ellos llegaron hasta preocuparse a un nivel bastante grande por su salud y se reunían entre los que dedicaban la misma profesión
para estar pendientes de la salud del otro. Esto sumado a los salarios bajos que ellos tenían, que no les permitían acceder a una buena alimentación, provocó que la desnutrición fuera una característica que varios trabajadores tenían. Por otro lado, el estilo de vida que va a presentar la burguesía, la clase alta, va a ser súper contrario. Sus pasatiempos iban desde paseos por los diferentes bulevares, ir a cafés, teatros, óperas, casinos, hasta ir a los cabarets. Las mujeres también disfrutaban de lo que era la hora del té, que era una excusa como para socializar y reunirse. En cuanto a la situación de su vivienda, ellas disfrutaban de lo que era los avances en salubridad y tecnología que se desarrollaron en la época. Además, en cuanto a la educación, ellos tenían acceso a lo que era la carne, que era el lujo de la época. Bueno, ahora les paso con mi compañera para que continúe la exposición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la revolución demográfica. Bueno, tenemos que tener en cuenta estos factores que puse al principio, que es la migración del campo a la ciudad, y gracias a esto se da que 2/3 aproximadamente de la población se dedica a la manufactura. También se da el crecimiento de las ciudades y, como ya lo dijeron, la tasa de mortalidad fue bajando gracias al avance de la medicina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el aumento poblacional a gran escala, que terminó en una pirámide poblacional regresiva en ese tiempo, según el investigador Hans Rosling, antes la población consistía en 10 millones de personas en el mundo aproximadamente. Y para este siglo, gracias a las innovaciones, se dio a conocer que eran casi 1.000 millones de personas, y podríamos decir que por año había un crecimiento de 85.000 personas más. Frente a esto, podemos ver que había había mayor mano de obra y pocos empleos. Por ende, los salarios también fueron bajos, las jornadas fueron más largas, más o menos entre 12 y 15 horas. También se vio a mujeres, hombres y niños trabajando, que esto lo veremos después. Siguiente diapositiva, por favor. También gracias a las migraciones del campo a la ciudad, se empezaron a ver las grandes ciudades. Para 1800 aproximadamente habían 23 ciudades grandes con más de 100.000 habitantes, y para fines de este siglo, más o menos en 1900, habían 135 ciudades y dentro de ellas vivían 4 millones de habitantes, como por ejemplo en Londres, París, Lancaster, entre otros. Ahí podemos ver en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para este punto se empezaron a dar las emigraciones a los demás continentes, ya que, el tipo de vida no era tan bonita, ¿no? Entonces, podemos ver que el primer país donde fueron más las emigraciones fue a las 13 colonias. También en Latinoamérica está primero Argentina y después Brasil, donde se dieron mayormente estas emigraciones. Bueno, la razón fue más que nada por la crisis económica del mundo industrial, que produjo paros, también las condiciones en que llevaban esta vida, y su única esperanza de conseguir mejores condiciones era emigrar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el proletariado y el movimiento obrero. Aquí los factores para que se dieran estos movimientos, como ya lo había mencionado anteriormente, primero fueron las jornadas de 12 a 15 horas, también los salarios bajos a la gran cantidad de mano de obra, y tampoco había una protección legal para los hombres, mujeres y niños. Aquí se da una condición muy fea, ya que los niños eran como que esclavos, ya que los alquilaban o los compraban a las autoridades y vivían dentro de las fábricas junto a las máquinas, y a veces eran castigados. Como consecuencia, en este tiempo los niños empiezan a suicidar dentro de las fábricas, y cabe recalcar que en este tiempo la educación no tenía como que no tenía tanta importancia, ¿no? Entonces después frente a esto se empieza a tomar ya más conciencia. Tampoco había seguros médicos, y las viviendas que alquilaban eran muy caras, y por ende
Bueno, por viviendas también me refiero a unos cuartos pequeños donde ni siquiera podían vivir bien las personas y no contaban con servicios básicos. Y todos estos servicios eran como que de manera general para todos, ¿no? En un cierto determinado de la casa o del edificio. También la falta de regulación para los niños en las minas, los yacimientos laborales donde los trabajadores vivían, ya que algunos como no podían alquilar casas o cuartos, vivían dentro de las fábricas a cambio de comida y sueldos bajos. También se empieza a normalizar la muerte prematura en los niños, las pestes como la cólera y las hambrunas. Frente a este entorno se empieza a hablar por primera vez sobre la cuestión social de lo que estaba pasando. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, después empezaron a darse los movimientos obreros por las injusticias que ya había mencionado anteriormente. Bueno, primero la ley inglesa no permitía la formación de sindicatos y después, para 1824, se permitió recién las organizaciones sindicales. Primero podemos ver el trade unions, que era una resistencia a la propia industrialización, y después se vio esta como defensa para los derechos de los trabajadores. Después podemos ver el movimiento Ludita, que fue un grupo de obreros textiles que empezaron a hacer boicot en las fábricas, ya que las máquinas los estaban reemplazando. Y por último, vemos el movimiento cartista, y aquí los obreros ingleses se organizaron y enviaron una carta al Parlamento tratando de que ellos puedan participar más en la vida política y limitar el poder del Parlamento. Claro que esta carta fue solamente archivada porque no les convenía. Pero también a medida que pasó el tiempo, podemos ver mejoras, ya que para 1841 la edad mínima ahora para el trabajo en niños es a partir de los 8, antes era a partir de los 5. Y para 1842 se da la prohibición para el trabajo femenino en minas. Y en 1847 se reducen las jornadas laborales hasta las 10 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la ideología que también estuvo en este momento. Y bueno, se empieza a hacer la formación de conciencia en el obrero, ya que estos vivían una vida injusta y la cuestión social en este momento fue tratar de reivindicar a la clase obrera. También las organizaciones optaron por la colectivización y la violencia como una propuesta para salir de esta condición. Aquí podemos ver a varias ideologías como el marxismo, anarquismo y socialismo utópico. Bueno, el marxismo, como ya sabemos, busca la transformación de la sociedad capitalista por medio de la acción revolucionaria del proletariado, y el máximo exponente fue Marx. También Marx juega un papel importante ya que crea la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la AIT, que apoya a la acción de los obreros industriales del mundo. También, bueno, por otro lado, el anarquismo es una corriente más radical que las demás, ya que postula la negación de toda forma de gobierno y libertad del individuo. Aquí su máximo exponente fue Bakunin. Y por último tenemos al socialismo utópico, que fue este término acuñado por Engels, que se refirió a los primeros socialistas por oposición al socialismo científico creado por él y por Marx. De esta forma, él pretendía como que destacar las propuestas que eran como que utópicas, idealistas, ya que no estaban basadas en los análisis científicos y la sociedad capitalista en sus formas económicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por último tenemos las conclusiones. Siguiente diapositiva. Bueno, primero vamos a recalcar sobre la vida que llevaban. Primero vemos a un campesino que por necesidad tuvo que emigrar a la ciudad. Y cuando hizo esa migración y se estableció en la ciudad, pasó de ser como que de campesino a obrero. Y por las condiciones y por las situaciones que se estaba pasando, tuvo que emigrar como una nueva esperanza de vida, ¿no? Después, también algo muy importante que fue en esta época es que ya hablamos de la cuestión social que dio paso después a los derechos del trabajador, y por último también surgieron nuevas ideas, ¿no? Ya, aparte de la ideología que ya se estaba dando, también podemos ver que empiezan a tomar conciencia. Eso sería todo. Gracias.
Bravo, muy bien, aplausos, aplausos, una muy bonita exposición. Las tres son de trabajo social, ¿no? No, pero No, Sociología. profesor. De socio, han hecho un análisis muy bueno. Yo creo, y lo digo abiertamente, me ha gustado mucho su análisis. Fíjense en su nota de Word que les he puesto. Es la más alta que he puesto en buen tiempo. Las felicito. Me ha gustado mucho. Y las películas que han puesto los pedacitos de Charlie Chaplin, me gustaría verlas también en los centros de estudiantes. O sea, son muy buenas esas sobre todo, ¿no? ¿Cómo se llama, Soraya? Esa película que han estado cortando en el, en la exposición. Ah, aplausos de pie, sí, yo también diría aplausos de pie. Felicidades, ¿ah? Me ha gustado mucho. No tengo nada que criticarles en absoluto. Fíjense en su nota tanto de Word como de PPT de oral. ¿Está Soraya, Ana Lucía, Stephanie? sí, profesor, sí está. Gracias. No, que a ustedes más bien, han dado su tiempo. Se ve un muy buen trabajo de redacción. Los felicito. Sí, dejan valla alta y estoy seguro que los que vienen también. Muy bien, señor Rodrigo, adelante. Sí, profesor, déjeme presentar la pantalla, por favor. Ya acá a ver el lustre. Yo espero que se esté compartiendo ahorita y espero que también se esté viendo, bueno, en pantalla completa. ¿Me confirma, por favor, si ya se ve con pantalla Se ve completa? pantalla completa, estimado. Listo. Tiempo corriendo, Ya. maestrazos. Adelante. Sí, buenas noches a todos, soy el profesor Guaraj. Bueno, nuestro tema es sobre la expansión liberal y que lleva por título la presente presentación. Disculpen la redundancia. La capitalización mundial, la expansión liberal europea en 1820 y 1900. Bueno, para contextualizar tal vez algunos puntos de nuestra presentación, quisiera nombrar cuáles han sido los objetivos, ¿no? De trabajo. Primeramente queríamos mostrar cuáles eran las condiciones con que se inicia el siglo XIX, ¿no? Desde 1820 para ver sus aspectos más importantes, como son el económico, cultural y político. El segundo objetivo es ver las razones de por qué se adopta el liberalismo como una filosofía y un dogma en la nueva europea, principalmente desde lo económico, ¿no? Y lo político que próximamente voy a definir. Y luego cuáles van a ser las consecuencias de los hechos y, bueno, el proceso en sí de la liberalización de Europa, tanto en ese espacio como en otros, ¿no? ¿Cuáles han sido las limitaciones que hemos utilizado para trabajo, tanto teóricos, espaciales y temporales? Primeramente utilizamos una historiografía de síntesis que nos permita ver de manera más global, ¿no? El tema. En espacio hemos utilizado algunos países, nos hemos centrado, como bien son los países principalmente occidentales y algunos del Mediterráneo, también del este, ¿no? Como sería Rusia. Luego también temporalmente, bueno, es más restricto, ¿no? Desde 1820 a 1900. Pero no obstante, antecedentes vamos a tocar un poco cuáles han sido sus condiciones para que se vaya desarrollando este proceso de liberalización. Bueno, pasemos al contenido. Primeramente quería mostrar o comentar cuáles han sido los antecedentes de, de este proceso, ¿no? Primeramente quiero definir qué sería el liberalismo, ¿no? Como un contenido y un programa, ¿no? Que se va a estar desarrollando y se va a estar practicando, ¿no? En este ciclo. Norberto Bobbio, un intelectual italiano de tendencias socialdemócratas hasta liberal, diría yo, definía el liberalismo como en el terreno de lo político, en la cual es una teoría que propicia que se expandan los mercados. Y no político es que el Estado se reduzca lo menos posible, ¿no? Que no haya interferencia en la vida misma y también, principalmente en lo económico. Por lo tanto, esta nueva ideología va a surgir como una antítesis de lo que ha sido previamente, ¿no? Del antiguo régimen en una realidad feudal netamente, en la cual las relaciones de servilismo, junto con también digamos, una filosofía que sería más restricta y también de la vida diaria que se ve, que se nota, ¿no? Que hay un misticismo y demás, ¿no? Acá también va a aparecer lo que se llama la racionalidad, la modernidad, etc. La evolución en Europa de los países que vamos a tocar, como Inglaterra, Francia y Alemania, son bastante lentas en realidad, ¿no?
y a un caso particular como es Alemania, que tiene hasta diría que 1860, de 1848 a 1960 hasta más próximo posterior, una realidad que podría ser definida como semifeudal en el campo, principalmente. Luego también hay ciertas complicaciones en Inglaterra, a pesar que ya están en su segunda fase de revolución industrial y demás. Eh, un factor importante para que se vaya este proceso de liberalización es que haya transporte. Esa infraestructura no estaba presente, ¿no?, en esa realidad en ese momento, pero se van a generar iniciativas principalmente privadas, ¿no?, para que se puedan conectar los mercados y demás, y para que haya este proceso de conexión entre los centros de producción, de comercio, distribución, circulación, etcétera. Eh, Va a aparecer grandes capitalistas como sería W. Mackenzie, que es un empresario, ¿no?, importantísimo en lo que es el tema de transportes y demás, ¿no? Primeramente quisiera centrarme en el aspecto de producción agrícola, en la cual se va a ver que eh, hay cierta, digamos, preponderancia en lo que es en las ciudades, ¿no? Pero va a estar mal nivelado en realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, los países del Mediterráneo, como son Italia, principalmente, y luego también otros, van a tener en realidad bastante fuerza lo que es el latifundismo y el feudalismo, ¿no? Ya tocaremos el tema de Rusia, ¿no?, que ni siquiera es una realidad semifeudal con algunos ejemplos de feudalismo, ¿no? No, más bien es preponderante tanto en la estructura como en la superestructura, ¿no?, de su país. Inglaterra ya, como mencioné, está en su segunda fase de revolución industrial, pero aún no puede equilibrar, ¿no?, lo que son el capital mobiliario con el capital agrario, ¿no? Las regiones hay algunas desigualdades, en realidad, ¿no? Y a veces la técnica, tampoco los rendimientos son igual de parejos, ¿no?, entre ellos. Sin embargo, sí va a haber una preponderancia principalmente en lo que es urbano, ¿no? Y ahí se va a estar formando el proletariado, etcétera, como han explicado en la presentación anterior, ¿no? Pero bueno, un cambio sí que se va a ver es que la tierra va a ser comenzar a explotar de manera industrial, con cierto ya mejoramiento de lo que es las herramientas y la producción, ¿no? Ya esta etapa de liberalismo se va a ver, ¿no?, cuando se va a querer propiciar lo que es el librecambismo en la política. En Francia sí es una realidad bastante incongruente, diría, ¿no?, con lo que se ha expresado un ciclo, bueno, en el siglo anterior, en que es una revolución burguesa, la cual ya, digamos, ya presenta lo que es el liberalismo, ¿no?, como un tema ya más concreto, más cuajado, ¿no? Acá se va a ver que lo rural aún sigue predominando en lo urbano, ¿no? Para 1848, el 75% de la población va a seguir trabajando en lo que es el campo, ¿no? Y va a haber estas diferencias abismales, ¿no?, entre lo que es lo urbano. Va a tener va a comenzar las migraciones, pero por ejemplo el desarrollo en sí, de diferentes aspectos de la vida cotidiana va a ser bastante contradictorio en realidad, y ya que está abismal. Hay cambios en la técnica y demás, en la cual junto con ello va a haber el barbecho, va a descender y va a aumentar las rentas, ¿no?, los rendimientos. Alemania posee bastantes particularidades, ¿no? Podría dividirse que en la parte de Alemania occidental tiene un poquito más de desarrollo, ¿no?, en lo que es la industria y demás, debido a su cercanía con otros países más capitalistas, ¿no? Ah, pero en la parte del este aún se refuerza esta realidad de feudal, si quiere mencionar semifeudal. Los Junkers, que eran los latifundistas ricos, siguen dominando ese espacio, ¿no? Y esto va a ser bastante frecuente, ¿no? Hasta en su otra anexión, bueno, ya se va a ir unificando con Prusia, ¿no?, que ya es una realidad bastante, que diría que no ha pasado del antiguo régimen. Luego ahora con la industria y los mercados, ¿no?, que es lo que está sucediendo en Francia. El mercado interno no es fuerte, ¿no? Por lo tanto, no se desarrollan, o por lo menos no hay consumo, ¿no?, de lo que se está produciendo, y tampoco hay una intención, digamos, en la política de que comenzar con una liberalización del mercado y demás, ¿no? Hay una política arancelaria, ¿no?, y hasta proteccionista, ¿no?, que de cierta manera dificulta, ¿no?, el desarrollo de estas prácticas, ¿no? La industria doméstica y rural van a permanecer a decadencia, y bueno, el capitalismo comercial ya está desde hace tiempo, ¿no? Sin embargo, de cierta manera se va a comenzar a desarrollar lo que es el capitalismo monopólico. En Inglaterra ya está la gran industria capitalista,
es una realidad en sí, y luego la parte más afectada va a ser el artesanado, ¿no? Que algunos artesanos se van a unir, digamos, a lo que es esta clase social de nuevos propietarios de industria, o van a pasar a las filas del proletariado, ¿no? Las principales ganancias que se van a estar generando se van a ir a los puertos de distribuidores de productos coloniales y los exportadores de productos manufactureros, ¿no? Esto va a ser un periodo de gran bonanza, ¿no? El cual no considero que se haya repetido en la historia inglesa, ¿no? Después de ello, luego en Alemania sí se va a formar cierta industria debido a bueno, a la creación de mercados y, digamos, también eh, transportes, y con ello se va a derivar de nuevas cosas, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo de la ciencia y demás. Pero sigue habiendo una contraposición, ¿no? Porque en sí la industria que se crea no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Para competir, digamos, con Inglaterra o hasta Francia y hasta Bélgica en sí, porque Inglaterra y Bélgica comienzan a unirse, ¿no? Y esta intenciones de parte de los privados en Inglaterra de suscitar, ¿no? Estos cambios. Y para que puedan sí comercializar, ¿no? Si no hay mercados, no hay esta política liberal, ¿no? La cual ellos se beneficiaban en gran parte. Por lo tanto, Alemania va a estar un poco rezagada, ¿no? Hasta tiene políticas sobre arancelarias y, digamos, una concepción antiprogresista, ¿no? De lo que es la economía y la política. En Italia no se va a producir un espacio económico común. La agricultura está bastante debilitada. Y también recordar que es un país que está cerca del Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, va a tener esta característica que aún va a existir el latifundismo. Luego también hay pocas iniciativas privadas en sí, ¿no? Y trabas políticas. En Rusia es un caso bastante asombroso en realidad, ¿no? Ya sabemos por experiencia de la Revolución Rusa que hasta en 1917 aún había una realidad demarcada, ¿no? En un espacio capitalista con ya un proletariado y junto con una realidad que es verdaderamente feudal casi, ¿no? Feudal más diría, ¿no? Por lo tanto, acá no va a ser menor, ¿no? A esa realidad del siglo XX con la del siglo XIX. No va a haber en sí casi comercio, ¿no? Todo lo que se produce en Rusia no es competencia ni siquiera para países menos desarrollados en la industria, que sería, por ejemplo, Alemania, ¿no? Luego también lo que se produce en el campo, tampoco va a haber circulación, tampoco va a haber consumo en realidad, a pesar de que existe sobreproducción. Por lo tanto, va a haber hambrunas, va a ser bastante común en este periodo de los Ares, que hay hambrunas y demás. También se forman ciertas industrias mayormente artesanales, diría, manufactureras, en las cuales se propicia cierta migración y que se forme a un cierto proletariado, ¿no? Luego en la parte de economía y política siempre existe esta relación, ¿no? Tal vez en el mundo capitalista, en el cual vivimos, también en esta época que cuando tienes más poder económico, por lo tanto vas a tener poder político, ¿no? Vas a querer sumar a lo que es la esfera política, ganar influencia para tu propio interés, ¿no? Por lo tanto, en Inglaterra, por ejemplo, se va a crear una oligarquía financiera y entre ellos va a destacar los Rothschild, que son una familia antiquísima, ¿no? Que hasta tienen título nobiliario, ¿no? Como que son varones en realidad en esta época. Por lo tanto, hasta van a decidir si va a haber guerras o no, porque esto afecta, ¿no? En sí a su economía. En Francia y Alemania aún sigue teniendo poder los latifundistas, los grandes propietarios de tierra, pero sí va a haber una competencia, ¿no? Con los que ya están, con las iniciativas privadas, ¿no? Un poquito, digamos, escasas, pero sí va a haber, ¿no? En la política. Y en Rusia no, para nada, no va a cambiar, ¿no? Los zares aún siguen teniendo, tiene poder en sus manos y no va a cambiar, ¿no? Hasta hay un proceso en el cual se adscriben ciertas tierras, ¿no? A los campesinos, pero no tienen la intención, ¿no? De cambiar esta estructura, porque sí le beneficia, ¿no? A esta clase social. Bueno, también se van a producir estos, nuevas rebeliones campesinas y demás, ¿no? Pero en sí no van a dificultar, ¿no? La estructura feudal de Rusia. Bueno, esto le doy paso a mi compañera Diana. Si está presente. Creo que sí. Diana, si no pasa el siguiente, tú sabes que a veces se puede ir la señal. No, Ah, sí está, no, sí. ya, ok. No, disculpe.
Ok, vamos a pasar al tema del nacionalismo. Primero vamos a juntar las dos corrientes, ¿no? Tanto el nacionalismo como el liberalismo son las ideologías que vertebran las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales a lo largo del siglo XXI, desde la caída del antiguo régimen y la instauración de los regímenes parlamentarios en América del Norte y Europa Occidental, hasta el triunfo de la industrialización y el capitalismo, así como la configuración de nuevos estados. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, para poder hablar del nacionalismo, debemos tener en claro lo que es una nación. El término más acogido de alguna u otra manera es de Stalin, donde nos habla de que una nación es una comunidad estable, fruto de la evolución histórica de lengua, territorio, vida económica y composición psicológica que se manifiesta en una comunidad de cultura. Ahora, nosotros, bueno, en la parte de nacionalismo, yo me basé en el libro de Hobsbawm, si se pronuncia así, donde también nos habla de que para él una nación tiene que poseer características principales para clasificar a un grupo de seres humanos que a pesar de que a pesar de que pertenezcan a ella, dicen que de cierto modo es básica y fundamental para la existencia social de sus miembros o incluso para su identificación individual. No es posible descubrir ningún criterio satisfactorio que permita decidir cuál de las numerosas colectividades humanas deberían etiquetarse de esta manera. Siguiente, por favor. Ahora, pasamos a hablar también de la cuestión social, ¿no? De qué significa para ellos la cuestión social. La cuestión social, como lo llamaban los marxistas de antaño, se encuentra situada en el punto de intersección de la política, la tecnología y la transformación social. Las naciones existen no solo en función de determinada clase de estado territorial o de aspiración a crearlo, en términos generales, el Estado ciudadano de la Revolución Francesa, sino también en el contexto de determinada etapa del desarrollo tecnológico y económico. No obstante, según el mismo autor, o sea, Hobsbawm, al abordar la cuestión nacional, es más provechoso empezar con el concepto de la nación, o sea, es decir, con el nacionalismo, que con la realidad que se representa en este caso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, los factores para que se desarrolle el nacionalismo en el siglo XIX. Acá tenemos a tres factores. El nacionalismo se había despertado por inspiración de una de las primeras ideas de la Revolución Francesa. Todos los pueblos tienen derecho a disponer de sí mismos. Las tropas de Napoleón sirvieron de vehículo propagador de esas ideas, pero a la vez las invasiones napoleónicas desataron una reacción nacionalista contra el imperio de Napoleón. La arbitrariedad bueno, el Congreso de Viena, ¿no? Al momento de que dividieron el mapa de Europa, y la imposición de soberanos absolutos por el Congreso de Viena provocaron que el sentimiento nacionalista cobrase más fuerza. En el año 1814, las potencias europeas que habían vencido a Napoleón se reúnen en Viena a fin de establecer un nuevo equilibrio en el continente europeo basado en la solidaridad de las monarquías frente a cualquier intento revolucionario de signo liberal y diseñar un nuevo mapa europeo. En este caso, tuvo dos objetivos fundamentales el Congreso de Viena: imponer en Europa la legitimidad monárquica y restablecer el equilibrio entre las naciones europeas. Es por ello que se impone un Estado soberano absoluto y es por ello que el nacionalismo cobra más fuerza. Por último, tenemos el romanticismo, porque también tuvo un papel bastante clave, ya que rescata las leyendas medievales, buscando en la tradición el espíritu de la nación y glorificando la supuesta libertad de otras épocas ahora perdidas, ¿no? Despertó el interés por el pasado histórico, el folclore, la épica y las costumbres antiguas se analizaron y divulgaron. Ahora, evaluaremos cómo el nacionalismo influyó en las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Por favor, siguiente diapositiva. Ok, la revolución de 1820 se localizan en la Europa mediterránea y oriental, en este caso España, Portugal, Rusia, estados pontificios, Nápoles, Sicilia, Piamonte, colonias americanas españoles y Grecia. Fueron protagonizados por la burguesía para imponer los ideales del liberalismo y del nacionalismo. Por lo tanto, supusieron un ataque al antiguo régimen impuesto por la Restauración en el Congreso de Viena. El proceso revolucionario de siguiente, por favor. El proceso revolucionario de 1830 hay que interpretarlo como una continuación de las luchas antiabsolutistas y nacionalistas que se dieron en el anterior, que es en el 1820. Se inicia con el levantamiento burgués en
Francia y se expanden con rapidez por Bélgica, siendo en estos dos países donde triunfan Francia y Bélgica. Las consecuencias en esta última fueron distintas. Las grandes triunfadoras fueron Bélgica, que consiguió su independencia, y Suiza, que logró una constitución federal. La gran perdedora fue Polonia, que hasta los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial no volverá a conseguir su independencia. Ahora, siguiente, por favor. Los movimientos revolucionarios de 1848 se producen debido a la conjunción de una crisis económica y del descontento político. Las causas son diversas, una crisis agrícola y otra de crédito, la falta de libertad que mueve a los elementos liberales, la influencia del romanticismo progresista, las inspiraciones de crear estados fundados sobre una base nacional y una poderosa fuerza de carácter social que emprende la lucha contra el egoísmo de las clases dirigentes. Ya se trate de un mundo todavía feudal como en Europa Central o de la alta burguesía como en la occidental. El reflujo comenzó a finales del año 1948, debido a diversos factores: la mejora económica en el año 1848 con buenas cosechas y descenso del paro. Por otro lado, las contradicciones entre los sectores liberales y nacionalistas afloraron pronto. Los burgueses no podían aceptar el peso cada vez mayor del proletariado. Los reyes no deseaban una libertad política que haría peligrar su trono, y las necesidades oprimidas tuvieron dificultades para aglutinar una fuerza coherente para conseguir un Estado soberano. Muchas gracias, profesor. Ahora le doy pase a mis compañeros. Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a ahondar un poco más sobre las revoluciones o tres oleadas revolucionarias liberales de Europa, que abarcan desde el año 1820 hasta el año 1848. Como especificó la compañera, ¿no? Son llamadas oleadas revolucionarias justamente porque se tienen que ver como una continuidad, ¿no?, de la Revolución Francesa. Primero que nada, voy a tocar 5 puntos importantes de estas revoluciones, o su común denominador, es que estaban alentadas por las graves crisis económicas que se daban, ¿no? La conocida crisis de la patata, por ejemplo, o también las crisis por malas cosechas del año 1846 y 47, ¿no?, que afectaban sobre todo al proletariado. Otra característica en común es que son de carácter liberal y nacionalista, ¿no?, basados en estos ideales de la libertad, la igualdad, y en el nacionalismo podemos ver, ¿no?, la figura de Mazzini como un intelectual bastante representativo, ¿no?, que va a ayudar a justamente los fundamentos de la soberanía, el paso de la soberanía nacional a la soberanía popular y el sufragio universal. Además, otro punto en común es que estaba liderada por la burguesía, ¿no? En primera parte podemos ver tal vez la participación de una burguesía, de una gran burguesía, y posteriormente, ¿no?, una pequeña y mediana burguesía que se sentía marginalizada por esta revolución en la que se estableció a Felipe de Orleans, ¿no?, como el prototipo del rey burgués. Justamente esta problemática entre la gran burguesía, la pequeña y mediana burguesía, es por la búsqueda que tenían en la Europa de la Restauración por el poder político y sobre todo la participación. Y en este caso se da también un apoyo de las masas populares, ¿no?, o las clases populares urbanas, que deseosas de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, se unen a la protesta, pero pronto se darán cuenta, ¿no?, que los intereses de la burguesía son mucho mayores que la que ellos tenían. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar está la primera oleada revolucionaria, que empieza en el año 1820. Esta se inicia, tiene su epicentro en España y se da en forma de un pronunciamiento militar de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, en la cual se obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 y da origen al trienio liberal, ¿no?, que abarca de 1820 a 1823, y va a tener posterior influencia en las colonias españolas y de Portugal, ¿no?, en América. Por otro lado, su expansión abarca Italia, Nápoles, Portugal, Piamonte, Rusia y Grecia. Por ejemplo, acá al lado derecho podemos ver, ¿no?, que la oleada en los puntitos rojos no tuvo importante participación. De España se extendió a Portugal, luego a los reinos de las dos Sicilias, ¿no?, que está abarcado por Nápoles y Sicilia. Por aquí cerca Francia, Suiza está Piamonte,
y Grecia, ¿no? Que cabe resaltar es la que es donde hubo éxito de la primera oleada revolucionaria, ¿no? Esta se independiza del Imperio Turco y en el Tratado de Adrianópolis esta reconoce su independencia, ¿no? Podemos encumbrarlo, ¿no? Como la gran hazaña de la primera oleada revolucionaria. Y posteriormente también vamos a ver, ¿no? Una influencia bastante grande en las colonias, como mencioné, españolas y portuguesas de América, que logran su independencia gracias a esta influencia, ¿no? De las revoluciones, las ideas nacionales y el liberalismo. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda oleada revolucionaria también es conocida como las monarquías de Julio, ¿no? Y que se empieza sobre todo en Francia en 1830, específicamente se da una revolución en París, pues Carlos X buscaba retornar al absolutismo, cosa que no iba a permitir el pueblo. Luis Felipe de Orleans o Luis Felipe I entonces asciende al trono a causa de las Tres Gloriosas y da paso a estas monarquías de Julio justamente por la fecha en la que se da. Hay un ascenso, un apoyo sobre todo de la gran burguesía, ¿no? Y a esto procede también, ¿no? La marginalización que hubo de la pequeña y mediana burguesía, que vamos a ver más adelante cómo reacciona. Europa entonces se divide en dos bloques. Podemos rescatar, ¿no? La influencia del Imperio Austriaco, que era un poco más conservador y que buscaba, ¿no? La restauración para el antiguo régimen, y un occidental más liberal, más constitucional, que buscaba eso. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver el circulito de la Santa Alianza, es la que sirvió de instrumento, ¿no? Al sistema Metternich y esta Europa de la restauración, ¿verdad? Que tuvo influencia en Polonia, Alemania e Italia, en donde se pudo sofocar la influencia de la revolución. En Bélgica, por ejemplo, ahí encontramos, ¿no? La independencia de Bélgica, de Holanda, gracias al apoyo de Inglaterra y Francia. En cambio, Polonia, Alemania e Italia son sofocadas por la Santa Alianza. En Suiza también tenemos un avance, ¿no? Con la constitucionalidad, hay una abolición de la constitución aristocrática. En España se va a establecer un régimen liberal con Isabel II en el 33. Y por último, en Inglaterra, ¿no? Si bien es cierto, había la participación de un parlamento, los liberales consiguieron en el 32 la política y sobre todo una ampliación de lo que va a ser, ¿no? El sufragio universal y derechos individuales mucho más, que tenían mayor alcance. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esta es la tercera oleada revolucionaria, la de 1848, y la que Haussmann acuña en su libro La Era Capital como primavera de los pueblos, ¿no? Resaltando su espontaneidad, efemeridad de una estación como es la primavera. Bueno, primero que nada resaltar, ¿no? Que posee un mayor alcance que las anteriores revoluciones, ¿no? Esto lo vamos a ver en esta diferencia que hay entre estas tres y estas dos primeras y esta última, que es la característica de democratización. Ahora se buscaba, ¿no? Este énfasis en la soberanía popular, en el sufragio universal, que ya no solo atañe a las grandes clases, ¿no? Sino a la clase que se gestaba, que era el proletariado también, ¿no? En contraposición. Otros historiadores tratan de ver esto como una lucha de clases también, ¿no? Porque podemos ver a la burguesía frente al proletariado que emergía en contraposición. Bueno, en esta oleada revolucionaria vamos a ver una abdicación de Luis Felipe I y la proclamación de la Segunda República. Se dan reformas políticas y sociales. El sufragio universal masculino toma importancia porque se reemplaza al sufragio censitario, ¿no? Este sufragio que limitaba y recortaba las libertades, pues se buscaban, ¿no? Unas rentas, por decirlo así, adecuadas que debían cumplir la población, ¿no? Que dejaba excluida a bastantes personas. Creo que fueron, ¿cuánto? De 35 millones, un tanto, 200.000 personas creo que solamente votaban, ¿no? Y bueno, se logró, ¿no? El sufragio universal masculino y se dio una abolición de la pena de muerte y la esclavitud. Por otro lado, se da esta formación de talleres nacionales con el fin de poder sofocar el paro obrero que se estaba gestando justamente por las crisis, ¿no? De los 2 años anteriores, sobre todo de malas cosechas. El Imperio
austriaco, por otro lado, no se funda en una monarquía constitucional y Metternich dimite al poder, pero lamentablemente posterior, Francisco José retornará al absolutismo, ¿no? Gracias al apoyo de Rusia. Y Piamonte logra ser liberal y constitucional, logra, por decirlo así, ¿no? Adaptar estos ideales de libertad, y al último se funda un parlamento de Frankfurt que lamentablemente no contaba ni con dinero, armas, ni funcionarios, y además estaba dividido, por lo que fracasó en Alemania también. Podemos ver esa imagen en las barricadas de Viena del 26-27 de mayo de 1848, que representan bastante bien esta oleada revolucionaria, ¿no? Y el hecho de la formación de barricadas. Gracias. Ivette, muy bien, de verdad que los días los grupos están inspiradísimos, estoy muy contento, pero quería hacer una acotación, pero no es para nada, o sea, lo tuyo ya excelente, ¿eh? Pero mira, o sea, son ideas que a veces me gustaría un poquito profundizar, pero qué pena que no pueda, ¿no? Y aún a posteriori, porque como estoy en otra cosa, o sea, como estoy en el tema de historia de la educación ya para el siglo XX, ya para cerrar mi ciclo particular, solo una anotación que tú acabas de dar puntual, ¿no? Cómo la relación entre el liberalismo, desde sus bases económicas e incluso de sustento mismo de la sociedad que está aconteciéndose ante este huracán ideológico, el tema de la agricultura está presente. Sí. El tema de los propietarios está presente. El tema de las cosechas está presente. ¿No? O sea, ponlo en historia actual y ponlo en historia antigua, o historia contemporánea del siglo XIX, y la problemática está presente en ambos tiempos. ¿Tú también eres de historia, Ivette? No, yo soy de sociología. Pero excelente, ¿ah? ¿No? O sea, Muchas gracias. como que hace pensar un poquito, ¿no? O sea, para la historia, para el ojo del historiador, para el ojo del científico social sanmarquino, porque lamentablemente al frente, pues ya la historia la han botado a un lado. Para el historiador, para el científico social sanmarquino, o sea, el acontecimiento es solo el tiempo presente. Nada más. Hay que verlo como una continuidad, creo yo, también es importante. Excelente. Muy bien todos. Muy bien, ¿ah? Profundizar en la historia. Sí, siempre. Por eso es que Sociales va siempre con historia, ¿eh? Bien. Felicidades. Gracias, Queda una. gracias. No, a ustedes. Queda una más. Le damos unos 10 minutos y aumento 10 minutos al examen, ¿sí? Que está para que le dé clic nomás. ¿Les parece bien así? Buenas noches con todos. Voy a tratar de ser breve para comenzar el Adelante, examen. Jackie. Bueno, mi nombre es Jacqueline Obando y voy a hablar sobre el tiempo postrevolucionario, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que ya explicó mi compañera, ¿no? Sobre las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Yo me quiero enfocar en dos consecuencias que para mí me parecen importantes, que es la concientización del proletariado, que el grupo anterior ya lo estaba mencionando, y por otro lado, el colonialismo europeo en el siglo XIX. Voy a comenzar explicando la concientización del proletariado, ¿no? Hablemos un poco de sus antecedentes. Como sabemos, el ascenso de la burguesía que se vio en la Revolución Industrial están ligados al liberalismo, pero esta burguesía promueve un individualismo rabioso, donde se puede decir que estos crecen a costa de los trabajadores. Y como sabemos, una de sus causas para la concientización es porque laboran en condiciones deplorables, sufrían hacinamiento, largas horas de jornada laboral, inseguridad en el trabajo, ya que podían ser despedidos, ¿no? Y sobre todo no tenían algún seguro médico, salarios muy bajos, y pues para apaciguar esta problemática, la clase burguesa practicaba la beneficencia, pero esta es como una solución temporal. Es en el libro de Manifiesto Comunista de Marx y Engels donde nos va a plantear la teoría de lucha de clases. Nos explica que la burguesía en una primera instancia tuvo un sentido revolucionario, pero ahora no, porque este papel lo va a tener el proletariado. Es casi en la última parte del siglo XIX donde se va a apreciar una organización obrera, es decir, un obrero consciente. Hay una cita que quiero leer del historiador Julio Aróstegui, en su libro Largo Caballero, el Tesón y la Quimera, donde nos dice: obrero que, habiendo recibido la buena nueva de la lucha colectiva por la emancipación social, había reflexionado, percibido el significado profundamente injusto de su propia ubicación social y vital, el sentido preciso de su pertenencia a una clase,
ante lo cual había reaccionado tomando partido y asociándose para la lucha por una sociedad distinta. La imagen está relacionada a una toma de conciencia. Esta toma de conciencia no se podía desarrollar sino en el seno de una progresiva percepción de las relaciones sociales que se llevaba a percibir igualmente a la pertenencia de clase como una realidad. Termina la cita. Entonces, sigamos. Como ya dije, ¿no? En la última parte de este siglo XIX es donde la concientización del proletariado va a lograr mejores condiciones laborables y derechos políticos y a la formación de sindicatos. Siguiente PPT, por favor. Siguiendo con el otro punto, quiero hablar sobre el colonialismo europeo. Entendamos como colonialismo como un país o un estado toma el poder sobre otros países menores. Es en el año 1870 que Europa entra en una crisis de superproducción. Entonces, estos van a buscar colonias para poder vender el producto. He partido de 4 causas para este colonialismo, ¿no? La causa tecnológica es que estos países europeos van a tener alta tecnología para esta época, sobre todo en el aspecto militar. Las causas económicas, donde hay capital para poder invertir, ¿no? Y donde ellos aprovechan la mano de obra barata de las colonias. En las causas políticas es cómo se ve al continente europeo, se le ve como una potencia mundial y estos aprovechan. Y también las causas culturales, ¿no? La idea de evangelizar a sus colonias, ya que tenían un pensamiento eurocéntrico. Voy a hablar un poco de Francia, en 1871 va a perder la guerra franco-prusiana, pero entonces va a quedar con un sentido de humillación. Pero es con la Tercera República que se va a fomentar la expansión colonial. Y es como Francia visita lugares donde estos lo van a ver como un boom. El siguiente PPT, por favor. Es el continente africano que va a sufrir esta colonización, ya que los diferentes países europeos van a ingresar a explotar sus diferentes recursos. Aquí vemos en esta imagen de África diferentes banderas como Inglaterra, Francia, España, situadas en diferentes lugares de África. También en la parte izquierda coloqué una imagen donde África se ve poco dispersada, poca población en los años 1885. Y es unos 20 años después que en 1914 se ve lleno de colonias, ¿no? El colonialismo va a traer consecuencias como la explotación de tierras, la explotación de fuentes de energía, explotar la mano de obra de los indígenas, y pues lo lamentable que para mí va a contribuir a la pérdida de identidad cultural del lugar, ya que estos van a imponer su pensamiento eurocentrista, que supuestamente es un pensamiento ideal, moderno y adecuado, sin importarles el bagaje cultural del terreno, ¿no? El que van a explotar. Para terminar, quiero citar el relato de un periodista polaco donde nos habla cómo el europeo ve al africano. Y comienza así: el colono jamás tocará un huevo procedente de África. Lo considera lousy, asqueroso. El colono no conoce el sabor de la mandioca ni del aceite de palma. Los plátanos lo come solo en Europa. ¿Y por qué no en África? Por principios. Uno de ellos consiste en no llevarse a la boca nada de lo que come el negro. Si lo hiciera el colono, se desblanquearía, cosa que desea evitar. Vi en el Congo a los colonos que pasaban hambre pese a que había comida de sobra, solo que era comida africana. Ninguno quería tocarla. El colono es un hombre de principios. Entonces, para terminar ya con la exposición, África va a recibir la herencia de conflictos armados, disputas técnicas, pobreza, violencia política, el control de sus recursos, ¿no? El despliegue militar de tropas militares, sobre todo un racismo, una desigualdad, lamentablemente una posición dependiente de la economía mundial. Y bueno, es lamentable cómo este continente, África, es el más perjudicado, ¿no? En este colonialismo. Eso sería todo. Gracias. A la siguiente PPT. Gracias. Feliz Navidad con todos también. Voy a cerrar con una frase como el siglo pasado, que es de Kirchner,
Dice, se critica mucho a los nacionalismos de América Latina, pero discúlpenme si les recuerdo que no tienen nada que ver con los terribles nacionalismos de Europa, que causaron las peores tragedias de la humanidad, como el Holocausto o el genocidio de los Balcanes. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo, Diana, Ivette y Jackie. Un aplauso, por favor. Yo sabía que estos dos grupos iban a... Me ha gustado mucho, mucho, de verdad, que han sido muy, muy buenos, muy abocados entre la línea de investigación que cada uno ha propuesto, reflexiones desde la filosofía, desde la historia misma. Eso es sociales, ¿no? Eso es sociales. Wow, qué gusto. Bien, yo voy a cortar la grabación porque luego ya lo voy a pasar. Y vamos a empezar el examen. Sí, voy a colocar enviar. Deme un minutito, por favor. Sí, aquí está. Hoy. Enviar por correo. Ah, perdóname, porque ya está publicado. A ver, perdóname. Voy a para el aula, sección 3. Ya, ajá, y ahí está. Copiar, perdóneme, y acá voy a... ¿Pueden entrar ya? A ver, fíjense, por favor. Profesor, disculpe, me falta la nota de exposición. ¿A quién? Soy del primer grupo. ¿A quién? ¿Nombres? ¿A quién? Stephanie Castro. Stephanie Castro Remusgo, sí, te he puesto. Verifica bien, por favor. ¿Me ¿Ya está? puso? Sí, Stephanie. Ah, ahora me verifico. Ya. Entren, por favor, a trabajos finales y ahí está examen parcial. A ver, denle clic. ¿Pueden entrar? Sí se puede, profesor. Ya, listo. Ya, entonces voy a dar algunas indicaciones mientras ustedes van desarrollando. ¿Ya? Ya, están las preguntas. ¿Se pueden leer todo, cierto? ¿Me confirman? ¿Sí? Jóvenes, por favor. Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien. Mientras van desarrollando, voy dando algunas indicaciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Bien, yo les he puesto hasta las 10:10. Yo voy a procurar estar hasta esa hora. ¿Ya? Ya, hasta las 11, ¿no? Ya, algunas indicaciones, por favor. Ya, primero, el presente examen es exclusivo para el aula y sección que lo rinde, ¿sí? Salvo una persona concreta que está también rindiendo el examen, ¿ok? Sí, muy bien. Punto 2. Solo se ingresa con el correo institucional y hay que anotarlo también allí, por favor. Ya solo con el correo institucional. 3. El examen inicia y concluye dentro de la fecha y horario. Es decir, yo me retiro y ya, o sea, se acabó el examen. ¿Sí? Porque como es un quiz abierto, entonces una persona dirá, pues de repente, no, yo lo puedo llenar a las 12, al día siguiente. Yo no corrijo un examen una vez que yo termino y salgo del aula. Ya me pasó con dos jóvenes la semana pasada en la rendición de cuentas, perdón, la rendición de exámenes. Sí, entonces ya yo lo anulé. Ya así que empieza, yo voy a estar aquí. Sí, puedo estar con luz encendida o apagada, pero una vez que termine, se termina también el examen y por favor cerrar, ¿sí? Sí, Percy Aaron Panta. Oye, mira, reciente te veo. Percy Aaron Panta, ya voy a entrar a mi... ¿Asistes con regularidad, Percy Aaron? ¿Sí? Te consulto, particularmente, porque voy a entrar ahora
¿Sí? A ver, a ver. Ah, ya está bien entonces. No, 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 no. Solamente en el correo institucional, ¿ah? No, no se puede entrar con el otro correo. Salgan de ahí y entren con el institucional, ¿ah? Sí, no, no, no entren con correo Gmail, para nada, para nada, para nada, no. ¿Ya? No, si ellos están ahí con anotados con el institucional, toditos. Profesor, lo que No, pasa es que el Classroom está con profesor, nuestros correos personales. Sí, está con el correo personal. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, procuren entrar con el correo class, por favor. Con el correo, perdón, el unmsm.edu.pe. Profesor, Ah, lo que pasa es que el examen usted lo publicó en el Classroom con nuestros correos, nuestros correos propios, entonces al momento de entrar al examen nos manda directo con el mismo correo. Entonces no sabemos cómo podríamos cambiar el correo institucional. a ver, voy a copiar el link, ¿ya? Espera un minuto, dame un minuto, dame un minuto. Dame un minuto. Todo tiene solución en esta vida. Ya, dame un Profesor, minuto. me parece que así copie usted el link, no saldría nuestra nota, pues el Sí, aula ¿no? virtual solo está con el correo Ya, normal. entonces, en la parte, pueden ahí colocar también su nombre porque va a haber correos muy extraños, ¿no? ¿Pueden escribir por ahí su nombre, Manolo? En el desarrollo del examen. Ah, en la primera pregunta, póngame su nombre en apellidos y nombres en mayúsculas y desarrollan, pues. ¿Puede ser así? Claro, porque si no usted tendría que modificar y agregar Sí, un sí, mucho, nuevo... mucho, mucho. Ya, así hacemos. En la pregunta uno, por favor, póngame su nombre y apellido completo. Sí, en ese orden, apellido y nombre completo. Y ya está, solucionado. Y en la pregunta uno, ¿no? ¿Listo? Ya, perfecto, empiecen por favor. Gracias, Manolo. ¿Ah? Excelente. Por ese problemita. Ya, avancen nomás, avancen, hermanos, como dice la procesión. ¿Ya? Muy bien. Profesor, yo me paso a retirar. Muchas No, gracias. Diana, sí, ánimo con todo. Oye, gracias, ¿ah? Excelente, excelente, como Igual, siempre. Bienvenida, igual. bienvenida. Un abrazo, cuídate. Felices fiestas. Igualmente. Ya, bueno, su compañera es de otra carrera, es de otra facultad, es de humanidades, transformaciones humanas y nos acompaña desde el siglo pasado. Es una muy buena compañera de bibliotecología. Mis sinceras felicitaciones a Diana. Muy bien. Ya, los que vayan a retirarse, por favor, ya antes que, o sea, porque yo sé que les lajea, les voy a terminar las indicaciones. Sí, se termina a las 10:10, por si acaso, ¿ya? Ahí, a partir de ahí, cierren el hora. Repito, cierren, porque hay varios que se van a retirar, por lo menos yo calculo que unos 10 o unos 12, ¿ya? Punto dos, si hubiera algún inconveniente en lo inmediato, hay que comunicar ahí mismo al correo institucional al mío, ¿ya? 10:20, voy a pensarlo, o por lo menos por ahora avance, ¿ya? Algo importante, ya ves, ya sabía de Valeria ahí, chacotera, ¿no? Bien, pero termina, un momentito, por favor, jóvenes. Por favor, que nadie vuelva después de terminado el examen, ¿sí? Porque genera sospecha. Y he tenido como, o sea, cuando ustedes vuelven a entrar al quiz, aparece, ¿no? El alumno, ¿no? Aparece última mejora el 25 de diciembre, porque yo esto demoraré por lo menos una semana para poder revisarlos. Ya, entonces ahí sí yo anulo el examen, ¿ya? Ahí lo siento, lo siento. O sea, no vuelvan al quiz ni de curiosos. Ahí sí tuve un asunto con una alumna del otro, pero bueno, pudimos un poquito llegar a un acuerdo oportuno. ¿Ya? Así que por favor, una vez que cierre, no vuelvan al quiz. Yo les voy a enviar su nota y todo lo demás. ¿Ya, jóvenes? Por favor. ¿Ya? Ya, listo. Y otra cosa más, eso es todo. Ya, listo. Ya, ya, está bien, queda 10:20. Ya, 10:20.
Ya, yo el 10 y 20 entonces termino el examen. Y voy a dejar de grabar.